Buenos días, jóvenes. Última clase de la semana y continuamos avanzando en el tercer módulo del curso de Termodinámica 1 que recordamos al final de este módulo estaremos teniendo nuestra primera prueba parcial. Así que no habrá prueba corta después de este módulo, lo que habrá es el primer parcial. En la clase anterior definimos los calores específicos, tanto el calor específico a presión constante como el calor específico a volumen constante. Sobre las propiedades de los líquidos, hemos indicado que cuando no tenemos tablas de líquido comprimido debemos aproximar sus propiedades a aquellas de líquido saturado usando la temperatura como referencia. Ahora vamos a ver cómo podemos utilizar estas nuevas propiedades que hemos definido para cumplir propósitos de evaluación de energía, o en este caso de cambios de energía en sustancias incompresibles en general. Los líquidos se ajustan bastante bien a la suposición de incompresible, pero esto también puede ser aplicado para los sólidos. En el primer módulo ya señalábamos que cuando usáramos la referencia de incompresible, inmediatamente deberíamos suponer que el volumen específico, igual que la densidad, deben ser considerados constantes. Por lo tanto, las derivadas de cada uno de ellos deben ser igualadas a cero. Y hemos mencionado que los líquidos y sólidos se pueden aproximar o se pueden trabajar bajo esta suposición. Así que vamos a ver qué uso le podemos dar a los calores específicos en la evaluación de cambios de energía interna de sustancias incompresibles. Veamos esto sería la derivada de la energía interna específica, suponiendo que depende de la temperatura y el volumen específico, que para una sustancia incompresible esto es cero. De tal manera que para una sustancia incompresible dU es CV dt, y esto es cierto para cualquier sustancia incompresible. Hemos indicado que las propiedades, muchas propiedades de los incompresibles dependen principalmente de la temperatura, y el calor específico no es una excepción. Es decir, el calor específico de una sustancia incompresible depende de la temperatura, como lo indica esta ecuación. De tal manera que si queremos evaluar el cambio en energía interna de una sustancia incompresible, para la que no tenemos una tabla, aún podríamos hacerlo si pudiéramos sustituir una ecuación del calor específico a volumen constante en esta ecuación. Al ser el calor específico una función de la temperatura, no podemos extraer el calor específico de la integral. Eso significa que deberíamos, como indicábamos, sustituir una ecuación para poder resolver esta integral. Ahora, ¿qué ocurre si pudiéramos suponer que los cambios en calor específico son pequeños entre las temperaturas a las que vamos integrando? Y este delta U se refiere a U2 menos U1.
Así que si entre T2 y T1 el cambio en el calor específico es pequeño, esta ecuación la podemos aproximar a y para utilizar una ecuación de este tipo debemos hacer varias cosas. Primero, para llegar aquí, debimos haber supuesto que la sustancia era incompresible. Y para llegar acá, debemos suponer que el calor específico es constante. Así que una ecuación de este tipo es válida para una sustancia incompresible con calores específicos constantes. Y decíamos que podemos utilizarla en reemplazo de la ecuación que defina cómo varía el calor específico. Pero supongamos que lo que tenemos es una tabla de calores específicos. Así que tenemos una tabla de calores específicos. Si tuviéramos una tabla de calores específicos donde podemos encontrar calores específicos a diferentes temperaturas, algunos estudiantes usarían sus calculadoras poderosas para obtener, por medio de una regresión lineal, obtener una ecuación de los calores específicos que abarque todo el rango de temperaturas que aparece en la tabla. Nada incorrecto con eso. Sin embargo, si vamos a usar la suposición de calores específicos constantes, debemos recurrir a esa tabla y evaluar el calor específico a una temperatura promedio. Así que si conocemos T1 y T2, tenemos que calcular el promedio de esas dos temperaturas, seguir a las tablas y buscar el calor específico volumen constante a esa temperatura. Además de indicar las suposiciones, debemos ser cuidadosos y evaluar el calor específico a la temperatura promedio. El calor específico a presión constante estaba definido como la derivada parcial de la entalpía con respecto a la temperatura a presión constante. Y acá, si sustituimos la definición de entalpía, obtendríamos que esto es dU dt, la presión constante, más P por dV dt. Pero para una sustancia incompresible, dV siempre va a ser cero. Y decíamos que para para una sustancia incompresible, la derivada de la energía interna con respecto a la temperatura es CV. De ahí que para una sustancia incompresible, ambos calores específicos tienen exactamente el mismo valor. Y en algunos textos simplemente le llaman C al referirse a una sustancia incompresible y al reconocer que ambos calores específicos tienen el mismo valor. Ahora veamos cómo podemos usar el calor específico para evaluar cambios de entalpía específico. Entonces, expandiendo acá tenemos que dH es igual a dU más P por dV más V de P. De esto es 0. Y el diferencial de entalpía es igual a dU más V de P. Si el proceso fuese a presión constante, la variación en la entalpía sería igual a la variación en energía interna específica. Pero que la presión sea constante es solamente una posibilidad o un caso posible o una trayectoria. Sin embargo, ya hemos indicado que dU es igual a C por dt. De tal manera que si queremos el cambio de entalpía, tenemos que integrar
ambos lados de la ecuación y acá obtendríamos que H2 menos H1 es igual a la integral desde T1 hasta T2 de C por dt más el volumen específico por la diferencia de presiones. Bajo la suposición de incompresible, el volumen específico es constante y puede salir de la integral. Y acá nuevamente deberíamos saber cómo varía el calor específico con la temperatura y sustituir una ecuación. En forma aproximada podemos decir que H2 menos H1 es aproximadamente igual al calor específico por T2 menos T1 más el volumen específico por P2 menos P1. Y esto es, repito, en forma aproximada donde el calor específico debe ser evaluado a la temperatura promedio. Y es lo que se indica, perdón, en estas últimas dos ecuaciones. Este es el caso general, este es el caso aproximado donde asumimos que el calor específico no varía significativamente entre las dos temperaturas. En los casos de incompresible decíamos que eran buenas aproximaciones para líquidos y sólidos. Ahora vamos a otra suposición del otro lado de las líneas de saturación, así que ahora nos ubicamos en la región de los vapores y lejos de las líneas de saturación podemos suponer comportamiento de gas ideal. Y todos hemos, de alguna manera, hasta este punto, estado expuestos a los casos de gas ideal o a los gases ideales. Y conocemos la constante de universal de gas ideal y la ecuación de estado estas son las ecuaciones. RU equivale a R barra y es la constante universal de gas ideal. Vamos a ver qué más podemos hacer con esta ecuación de estado. Si pasamos dividiendo el número de moles al lado izquierdo, obtenemos esta ecuación. Y esto que está acá representa un volumen específico en base molar. Ahora, ¿qué pasa si dividimos ambos lados entre la masa molar de la sustancia con la que estemos trabajando? U entre M es igual al volumen específico en base de masa. Y RU entre M representa R, que representa una constante de gas ideal. Pero esta constante ya no es universal. ¿Y por qué no es universal? Porque hemos introducido una masa molar. Y esa masa molar es particular de la sustancia con la que estemos trabajando. Así que R sin la barra o sin la subíndice U es una constante particular de un gas específico. Y está definido por la división de la constante universal entre la masa molar de esa sustancia. Así que la ecuación universal, la ecuación de gas ideal de estado, está dada por esta ecuación. Que cuando una sustancia o un gas se comporta como gas ideal, este parámetro Z, que define el factor de compresibilidad, debe ser igual a 1. Entonces, Z es P por V entre RT y es igual a 1 en gases ideales y diferente a 1 cuando el comportamiento se aleja de los gases ideales.
Cuando podemos suponer comportamiento de gas ideal, nos han indicado en otros cursos que cuando la presión es baja y la temperatura es alta. Es todo lo que nos han dicho en otros cursos para decidir si una sustancia puede ser o no considerada un gas ideal. Pero ¿qué es baja presión y qué es alta temperatura? Y la respuesta a esas dos preguntas depende de la sustancia con la que estemos trabajando. Lo que es baja presión para una sustancia no necesariamente es baja presión para otra sustancia. O lo que es alta temperatura para un gas no necesariamente es alta temperatura para otro gas. Así que debemos buscar una manera en la que podamos generalizar para poder decidir si una sustancia se comporta como gas ideal o no. Y como verán en su curso de mecánica de fluidos, los comportamientos se hacen generales cuando podemos expresar las cantidades en forma adimensional. Y como pregunta del foro vamos a preguntar qué unidades tiene el parámetro Z. Alguien puede contestar a través del foro cuáles son las unidades del parámetro Z. Vamos a definir dos cantidades que son la presión reducida, P sub R mayúscula, y la temperatura reducida, T sub R mayúscula. Y esta presión reducida compara la presión de un estado con la presión del punto crítico. Y la temperatura reducida compara la temperatura de un estado con la temperatura del punto crítico. Y para que los resultados sean correctos, tanto la presión como la temperatura deben estar expresados en forma absoluta. Es decir, no podemos usar presiones manométricas ni temperaturas en escala Celsius o escala Fahrenheit. Debemos usar presión absoluta y temperatura en escala Kelvin o en escala Rankine. ¿Qué unidades tiene la presión reducida y la temperatura reducida? Son ambos parámetros adimensionales. Acá, por ejemplo, la presión del estado está en kilopascales y la presión del punto crítico debemos expresarla en las mismas unidades y se van a cancelar. Y en forma adimensional, entonces podemos observar un comportamiento similar para diferentes gases. Cuando, repito, comparamos la presión con la presión del punto crítico y la temperatura con la temperatura del punto crítico, podemos observar comportamientos similares. Y en esta gráfica obtenida de un libro de texto, se comparan 10 gases diferentes. Y el factor de compresibilidad Z está graficado en función de la presión reducida y en función de temperaturas reducidas. Y observamos que para una temperatura reducida de 1 y una presión reducida un poco mayor a 1, los gases muestran comportamientos similares, que además podemos inferir de ese punto, de esa intersección que hemos obtenido, que para ese punto Z es menor a 1. Eso significa que a esas condiciones de temperatura reducida y de presión reducida, sea cual sea el gas, su comportamiento es distante a la de un gas ideal. Ahora, ¿cómo podemos generalizar esto de las altas temperaturas y las bajas presiones? Decíamos que en el mundo de los parámetros adimensionales las cosas se podían generalizar con mayor facilidad, y aquí observamos que a medida que la presión reducida va disminuyendo, ¿qué ocurre con cada una de estas líneas de temperatura reducida constante? Se van
acercar a 1. Por ejemplo, a esta presión reducida, Z, a diferentes temperaturas reducidas, debe estar arriba de 0.97, 0.98. Suponer comportamiento de gas ideal conduciría a un error del 2% en Z, un error asumible. ¿Qué más observamos? Que sin importar la presión reducida, a medida que la temperatura reducida aumenta, esta línea se va haciendo cada vez más horizontal y esa línea horizontal se va acercando a 1. Así que para temperaturas reducidas, por ejemplo, mayores a 2.5, también podríamos suponer que los gases se comportan como gas ideal. Así que ya no es tan ambiguo como hablar de presiones altas, presiones bajas y temperaturas altas. Ya al hablar de presiones reducidas y temperaturas reducidas podemos generalizar, hasta cierto punto generalizar y decir algo como que a presiones reducidas por debajo de 0.1 podemos suponer comportamiento de gas ideal, y a temperaturas reducidas mayor a 2.5 podemos suponer comportamiento de gas ideal. Y este comportamiento, donde Z es función de la presión reducida y de la temperatura reducida, y sea cual sea la sustancia, asumimos que su Z va a ser similar cuando las presiones reducidas y temperaturas reducidas sean similares. Se le conoce como el principio de los estados correspondientes de 2 parámetros. Hay otros principios de estados correspondientes de 3 parámetros para corregir algunas deficiencias de este método. En este curso nos vamos a limitar a este principio con solo 2 parámetros, y los 2 parámetros son la presión reducida y la temperatura reducida. Así que por lo pronto hemos usado el principio de los estados correspondientes para preguntarnos si Z está cerca de 1 o lejos de 1, para decidir si alguna sustancia se comporta o no como gas ideal. Sin embargo, el alcance del principio de los estados correspondientes supera esa utilidad de decidir si una sustancia se comporta o no como gas ideal. Vamos a suponer que tenemos una sustancia en fase de vapor y conocemos su temperatura y conocemos su presión, pero es una sustancia para la que no tenemos tabla ni en el libro de texto ni en las tablas que proporcionó el profesor. Entonces tenemos una sustancia, conocemos su temperatura, conocemos su presión, pero no tenemos una tabla y queremos determinar su volumen específico. Así que el volumen específico es la incógnita, pero lo que sí conocemos de esa sustancia es su temperatura del punto crítico y su presión del punto crítico. Y dicho sea de paso, esta información de temperatura del punto crítico y del punto y presión del punto crítico la puede encontrar para diferentes sustancias en la tabla A1 del libro de Sengel. Así que si tenemos la temperatura del punto crítico y la presión del punto crítico, podemos determinar la temperatura reducida y la presión reducida. Con esa información podemos acceder a una gráfica de este tipo, y estas gráficas se denominan gráfica generalizada de compresibilidad. Y para el libro de Sengel debemos ir al anexo A15, donde obtendremos la gráfica generalizada.
Así que volviendo al caso que hemos descrito de un vapor que no tenemos una tabla, conocemos su temperatura, su presión y sus características del punto crítico y queremos el volumen específico. Así que para esa sustancia, con esta temperatura reducida y esta presión reducida, podemos venir a esta tabla y vamos a suponer que la presión reducida es 0.5, las características de esa sustancia deben estar aquí. Y vamos a suponer que la temperatura reducida sea aproximadamente 1. Vamos a usar 1.1, así que vamos a suponer que la presión reducida es 0.5, lo que determinamos en el caso era, y que la temperatura reducida era 1.1. Así que ¿dónde está el estado? En esta intersección, de tal manera que acá podríamos encontrar Z. Esto es una gráfica, Z, vamos a suponer que sea aproximadamente igual a 0.86. Aquí al ojo, y para aquellos problemas donde sea necesario usar la gráfica generalizada de compresibilidad, yo tendré que considerar un margen de error importante, porque alguien aquí puede ver 0.87, otro puede ver 0.85, yo vi 0.86. Lo que sí no es posible es que alguien me diga que esto es 0.8634. Eso es imposible de ver en una gráfica. Y hago esta observación porque antes, cuando asignábamos problemas de tarea, siempre había alguien que buscaba un valor de Z en la gráfica y ponía 3 y 4 decimales, lo que significaba que ese estudiante había encontrado la respuesta del problema en el solucionario del libro. Así que yo consideraré márgenes de errores para que contemplar la posibilidad de que diferentes personas hayan visto diferentes números. Lo que es imposible es que alguien diga que Z es igual a 0.9. Esto no es posible en este caso, ya que mi margen, el error que voy a asignar no es tan grande como eso. Pero nuevamente, volviendo al caso, acá encontramos que Z es 0.86, lo que significaría que 0.86 es igual a P por V entre RT. Y para poder determinar estas características del punto crítico debemos conocer el tipo de sustancia. Y de esa misma tabla A1 podemos encontrar R. Así que si lo que nos interesa es V, para esa sustancia en ese estado, V va a ser igual a 0.86 por R por T dividido entre la presión. Así que la gráfica generalizada nos puede ayudar a decidir si una sustancia se comporta o no como gas ideal, pero también nos permite encontrar o relacionar presión, volumen específico y temperatura para un gas que no se comporta como gas ideal, pero para el cual no tenemos una tabla a quien recurrir. Una vez hayamos decidido que Z es aproximadamente 1 o que la temperatura reducida es lo suficientemente alta o que la presión reducida es lo suficientemente baja, entonces podemos asumir que Z es 1 y utilizar las ecuaciones de estado de gas ideal que hemos mencionado. Esta aquí es P por V en base molar es igual a R universal por la temperatura. Aquí están los diferentes valores de la constante universal, que es independiente de la sustancia con la que estemos trabajando. Si vamos a usar esta forma de ecuación de estado, debemos recordar que R es igual a RU entre la masa molar. Y vamos a concluir aquí esta clase. Vamos a mantenerla algo breve y continuaremos con la evaluación de otras propiedades de los gases ideales. ¿Por qué digo otras propiedades? Porque con la ecuación de estado podemos relacionar presión, volumen
de temperatura para un gas ideal. Si queremos evaluar el volumen específico de un gas ideal, es tan sencillo como hacer esto. Si conocemos la temperatura y la presión. O si conocemos la temperatura y el volumen específico, es fácil despejar la presión. Lo que no podemos hacer con esta ecuación de estado es evaluar. Con esta ecuación de estado no podemos evaluar H. Así que debemos definir cómo vamos a evaluar esas propiedades para los gases ideales. Aquí está la ecuación de estado en base de masa en función de la R particular, que nuevamente indicamos está definida como la de división de la constante universal entre la masa molar. Y decíamos que los gases se comportan como gas ideal a bajas presiones y altas temperaturas comparadas con el punto crítico. Es decir, a bajas presiones reducidas y altas temperaturas reducidas, todos los gases se comportan como gas ideal. Cerca de las líneas de saturación, el conjunto de gases se desvía del comportamiento de gas ideal, excepto a muy bajas presiones. Es decir, cerca de las líneas de saturación, no suponer comportamiento de gas ideal. Veamos si aquí dibujamos las líneas de presión constante. Comportamiento de gas ideal lo tendríamos por acá. Eso significa que en los casos donde vayamos a analizar gases ideales, los diagramas temperatura-volumen específicos se expresan o se dibujan de esta manera, donde estas líneas representan líneas de presión constante. Así que es como tomar esta gráfica y en el lenguaje para hacer un zoom en esta región de la tabla, que veríamos únicamente la división constante de esta manera. Las líneas de saturación estarían lejos de por ahí. En este recuadro se hace la excepción de las bajas presiones y esta excepción la vamos a utilizar en el curso de termodinámica 2 cuando veamos las mezclas de aire y vapor, donde la presión parcial del vapor es lo suficientemente baja para que supongamos que inclusive cerca de la línea de vapor saturado podamos suponer comportamiento gas ideal para ese vapor de agua. Ahora sí, con esto concluimos esta grabación y continuaremos en una próxima clase en la que veremos cómo evaluar la energía interna específica y la entalpía específica de los gases ideales. Así que hasta la próxima, jóvenes.